La agroclimatología considera los climas como el grupo de factores ambientales que ejercen una influencia sustancial sobre la productividad de cultivos. Así, y para darle sentido agrícola, el agroclima de un cultivo estaría formado por el conjunto de determinadas condiciones climáticas en sus valores de intensidad, duración y momento de ocurrencia, que hacen posible que los cultivos sean económicos. Desde el punto de vista agrícola, el régimen térmico y el régimen hídrico son los factores determinantes en la caracterización y la ubicación de los climas. Sin embargo, en la zona tropical venezolana, la temperatura del aire muestra poca variabilidad a lo largo del año, régimen isotérmico, donde la diferencia entre los meses más cálidos y más fríos son inferiores a 5 grados centígrados. La variación diaria puede llegar a 20 grados centígrados en determinadas zonas y épocas del año, cuando la nubosidad es muy baja durante las 24 horas del día. Por otra parte, la temperatura media de un lugar es en función de su altura, y el gradiente térmico vertical en estas latitudes es de 0.5 grados centígrados por cada 100 metros de elevación aproximadamente. Por lo tanto, uno de los factores limitantes de la agricultura en Venezuela es el régimen hídrico. Un experto de la UCLA, el profesor Héctor Miranda, especialista en riego, junto a unos estudiantes de agronomía de esta casa de estudio, adelantan investigaciones referente a este factor tan importante para la agricultura. Nosotros aquí estamos estudiando lo que es el crecimiento y desarrollo de la sábila, aplicando diferentes láminas de riego y también evaluando todos los parámetros de calidad de los productos obtenidos de este cultivo. Que hasta ahora eso muy poco se conoce, ¿no? Sabemos que la sábila, como les dije anteriormente, es un cultivo marginal, no se tiene ninguna técnicas ni algo así por el estilo en el cultivo, y nosotros estamos viendo eso, pues estimando, viendo cuáles son los requerimientos hídricos del cultivo que nos lleven a una mejor calidad de los productos. De igual manera, los estudiantes de agronomía del octavo semestre realizan estudios a los diferentes tipos de riegos en los cultivos de caña de azúcar y soya. El cultivo de la caña de azúcar es uno de los más importantes para el país, ya que a través de él se obtiene el 60% del azúcar que se consume. Actualmente está teniendo un auge y es la razón por la que en la región centro-occidental la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, junto con entidades privadas como los centrales azucareros del país, están evaluando y llevando a cabo diferentes tipos de experimentos. En este experimento se están evaluando diferentes láminas de riego en un sistema de riego por goteo, midiendo variables climáticas, entre las cuales podemos mencionar la evaporación, que se obtiene a través de la medición de la tina de evaporación, y variables como la precipitación. A través de estas variables climáticas, se hace un balance hídrico dependiendo de la frecuencia de riego que se tenga para el cultivo. En este caso era de 4 días, cada 4 días se realizaba un balance hídrico con las variables climáticas anteriormente mencionadas y se estimaba la demanda hídrica del cultivo para el momento. A través de esto puede traer como consecuencia un incremento en los costos de producción y una utilización no adecuada de este recurso que es tan preciado. Bueno, desde diciembre se estuvo desarrollando un ensayo con soya, con el cultivo de soya, bajo riego. La soya es una leguminosa que generalmente no se maneja bajo sistemas de riego, pero acá lo que buscamos es determinar bajo diferentes láminas de riego cambios anatómicos y morfológicos que se puedan producir en la planta, además como la fitoquímica también, o sea, producción de metabolitos secundarios, en qué cantidad y qué tipo de metabolitos específicamente. Cada cultivo tiene su coeficiente, se determina lo que es la evapotranspiración del cultivo y con eso, con las precipitaciones y la evapotranspiración del cultivo, se puede determinar un balance hídrico para poder hacer los cálculos y saber qué cantidad de agua yo necesito o qué cantidad de agua el productor necesita para poder aplicar de manera eficiente la lámina de agua que el cultivo en verdad requiere. Muchos productores de la zona entienden de la importancia del recurso agua para la producción agrícola y manifiestan el gran problema de la misma en la zona del trópico. Primero principal, el agua.
que poco lo tenemos acá en Quibor, que es muy poco la cantidad de agua. Muchos trabajan por medio del agua del acueducto, como que no tienen represa. Y por lo menos acá nosotros tenemos una ayuda de que hay donde almacenar el agua. Entonces cultivamos las plántulas y cuando nos alcanza sembramos algún pedazo de, bien sea de tomate o de cebolla, pimentón, ají o caraota. Hay muchos rubros que mucha agua por encima es perjudicial. Por ejemplo, la cebolla, mucha agua por encima, eso es fatal para ese cultivo. En el rubro del pimentón y el tomate también tienden a hacerle daño la mucha agua por encima. Hay ciclos de meses que son de verano, como viene ahorita en adelante, mayo, junio, julio, julio y agosto, son meses perjudiciales para el agricultor. En el rubro del tomate es perjudicial porque vienen meses de mucha brisa, y entonces tienden las matas a dañarse a una temprana edad, antes de la producción, porque la mucha brisa lo hace estresar la mata y tiende a arrugarse las matas de tomate. La mayoría de los suelos son pesados, franco-arenoso, por lo menos acá en el Quibor, hay muy poco las zonas que son de vega, que es sería lo más apropiado, que sea un suelo más suave para matas que requieren ese tipo de suelo. Aquí la mayoría es ese tipo de suelos pesados. La temperatura pues sí también influye. Mucho calor es perjudicial según el rubro, por lo menos el tomate es perjudicial. Bueno, que no lleguen a 36, 38 grados, que esté más de 32, 33 grados. Esas son las temperaturas óptimas. La relación de la agricultura con el recurso agua está enmarcada por la competencia establecida entre los diferentes usuarios del recurso, además de grandes beneficios como el incremento de la producción agrícola y el mejoramiento económico y social de la población rural. Aunque hay que agregar que el desarrollo de la agricultura intensiva de riego ha acarreado impactos negativos, sobre todo en el medio ambiente. Esta estación tiene como función primordial ofrecer datos estadísticos del clima que permiten realizar estudios sobre el comportamiento del ambiente y su entorno para la zona centro-occidental, la cual fue fundada en 1976 con el fin de recopilar información científica en cuanto al clima de la zona. El geógrafo Jorge Luis López, docente de la UCLA, habla sobre la importancia de esta estación para el área. Su localización entre la Sierra de Terepaima y la depresión del río Turbio le confiere una importancia relacionada con el aporte de la descripción del componente local. Es decir, el Sistema Nacional de Registro Climático no cuenta con registros cercanos a esta zona, por lo que la UCLA viene a llenar un vacío a través de la estación climatológica Miguel Luna Lugo, y de aquí se registran una serie de datos importantes que van a ser la base de estudios hidrológicos en la zona, estudios de planificación, estudios agrícolas y sobre todo estudios de planificación urbana en el área de caudal. Nosotros hemos tratado de hacer contacto con la gente del Ministerio del Ambiente para tratar de incluir los datos de la estación climatológica dentro del Sistema Nacional de Registro. Para ello tenemos que comprobar que los datos tienen alta confiabilidad y tomando en cuenta que esta es una estación C1, es decir, muy completa con la mayoría de los instrumentos para medir todas las variables del clima, pues tenemos como describir el componente local en las inmediaciones de la Sierra de Terepaima y, por qué no, ser extrapolado hacia la zona de la depresión Turbio de Yaracuy. La estación climatológica Lisandro Alvarado cuenta con los equipos especializados para el estudio del comportamiento del clima, como son heliofanógrafo. Este instrumento es el heliofanógrafo. Él registra el número de horas de brillo solar, es decir, registra el número de horas en que el sol está sobre el horizonte. Este es un equipo también registrador, aun cuando no tiene un mecanismo
de cuerdas, puesto que trabaja con el movimiento aparente del Sol. Él directamente mide el número de horas de brillo solar e indirectamente nos da la idea de la nubosidad. Simplemente lo que hace es concentrar en un punto focal próximo a la esfera los rayos del Sol y va indicando el número de horas de brillo solar. ¿A través de qué? A través de la quemada de una cartulina que tiene. Actinógrafo bimetálico. Actinógrafo, un equipo registrador para radiación solar. Las unidades de medida son calorías por centímetro cuadrado por minuto. Elementos sensibles son 2 placas blancas y 2 placas negras. Es un instrumento registrador que funciona diariamente. O sea, debe ser cambiada la banda todos los días antes de las 8 de la mañana. Psicrómetro. Mediante el psicrómetro, que es un conjunto de 4 termómetros, nosotros podemos obtener el valor de punto de rocío, valor de humedad relativa y la tensión de vapor de agua. Nosotros aquí podemos observar un termómetro de máxima que indica la máxima temperatura ocurrida durante 24 horas, un termómetro de mínima que indica la mínima temperatura en el mismo lapso de tiempo y 2 termómetros, que es un termómetro húmedo y un termómetro seco, que nos permite ir a una tabla de doble entrada, que es una tabla llamada psicrométrica, y obtener los valores de punto de rocío, tensión de vapor de agua y humedad relativa. Pluviógrafo. En el caso del pluviógrafo, él nos permite a nosotros graficar y obtener una información adicional. Mediante el pluviógrafo nosotros podemos conocer la intensidad, la duración y la frecuencia de las precipitaciones. Termohigrógrafo. Aquí podemos observar un termógrafo, es decir, registra la temperatura mediante un elemento sensible que es el metal. Por dilatación térmica, él indica o registra los valores de temperatura durante una semana o intervalos diarios, dependiendo de la banda. Anemómetro. Este instrumento es el anemómetro. El anemómetro está conformado por 3 cazadoles, que son los elementos sensibles, que son unas copas, que se mueven en función a la velocidad del viento. Tina de evaporación. Ok, este es la tina de evaporación, llamado también tanque vaporimétrico. Él tiene unas medidas que son estándar, establecidas, repito, por la Organización Mundial de Meteorología. Él debe reposar sobre una parrilla de madera para que permita que haya un reflujo o un cambio de aire y para evitar que por conducción térmica molecular se altere la temperatura de la tina. Pluviómetro. En el pluviómetro nosotros vamos a determinar la cantidad de agua caída, es decir, la lluvia que se ha presentado en una situación durante un periodo determinado, y en el caso de la tina de evaporación nos indica la salida de un sistema, que es la evaporación. Geotermómetro. Ok, este instrumento es el geotermómetro. El geotermómetro nos permite conocer la temperatura del subsuelo a diferentes profundidades. En este caso, este termómetro está a 5 centímetros. Desde el punto de vista agrícola es bien importante el conocer la temperatura del subsuelo, puesto que la semilla, para germinar, básicamente tiene 2 requerimientos, que es humedad y calor. En este caso, lo ideal sería colocarlos a diferentes profundidades. Nosotros estamos midiendo a 5 centímetros y repito, básicamente para conocer el comportamiento de la temperatura a nivel del subsuelo. Evaporígrafo. Este es un evaporígrafo. En este caso el evaporígrafo registra evaporación, al igual que la tina de evaporación, pero fíjense que este está a nivel de sombra, está dentro de la garita meteorológica. Fíjense, este también consta de... También tiene aquí agua, fíjense que este es un plato donde tiene agua y se establece una relación que por cada 25 gramos que se pierda sería 1 milímetro de evaporación. Estos equipos, junto al personal calificado, han recopilado desde los años 70 información de vital importancia para la producción agrícola, ya que las características de la zona tropical es la existencia de temperaturas cálidas de manera constante, que hace posible variaciones del crecimiento de los rubros agrícolas año a año. Fíjate, dentro de la climatología hemos visto ya algunos equipos que forman parte de lo que se llama actualmente la agricultura de precisión. Las estaciones meteorológicas automatizadas vienen a llenar un vacío quizás existente dentro de lo que era la recabación de información. Recuérdate que la estación típica, como la que vimos en el decanato de agronomía, es una estación que amerita del personal humano para que haga las mediciones todos los días. Surge entonces las estaciones meteorológicas automatizadas, de manera que el requerimiento humano no es necesario, sino por supuesto para hacer el análisis posterior, que ese básicamente por supuesto no se puede sustituir por ningún otro, ¿no? En esta estación nosotros podemos resumir los siguientes elementos, o en este caso sensores. Fíjate que aquí tenemos el anemómetro,
Esta es la veleta que nos indica la dirección del viento. Dentro de este artefacto, aquí hay diferentes sensores que generalmente son humedad relativa y temperatura. Este es conocido como un Vaisala, que tiene dos sensores, repito, humedad relativa y temperatura. En esta caja está lo que podríamos decir donde se condensa la información. La idea es bajar esto a nivel de con una computadora personal, o simplemente se transmite, se baja esta información y se lleva a la computadora. Estas estaciones trabajan con un panel solar. El panel solar lo que hace, tiene la capacidad o su función es de captar la energía lumínica y la transforma en energía eléctrica, de manera que en algún momento en que no haya electricidad, ella puede seguir funcionando. También tenemos otro sensor, en este caso el pluviómetro, fíjense entonces que viene a complementar la información de la estación meteorológica automatizada. Ella también queda registrada de manera que a partir de esa información podemos obtener la intensidad, la frecuencia y la duración de los valores de precipitación. En la actualidad, la mayor parte de los productores han tenido la importancia de evaluar el comportamiento del clima para establecer el nivel óptimo de su producción. Ejemplos claros de esto lo lleva a cabo la Fundación para la Investigación Agrícola DANAC, ubicada en San Felipe, Estado Yaracuy, a través de la Estación Climatológica Naranjal, la cual fue creada en el año de 1988 bajo el convenio Fundación DANAC y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, con el fin de generar, recopilar y procesar información agroclimática de la región. Bueno, entre la importancia que tenemos acá en la estación, es la única que está acá en lo que comprende el área de influencia de San Felipe. O sea, la estación tiene un área efectiva de 10 kilómetros a la redonda. Hay muchas personas que vienen de otras partes del estado pidiendo información meteorológica, siendo esta la única que tiene la información desde hace 17 años, a pesar que somos bastante jóvenes. Nosotros trabajamos básicamente en el mejoramiento genético de maíz, soya y arroz. Cuestión que está pasando últimamente es que a pesar de las primeras vaguadas o las primeras lluviecitas que comenzaron a caer, el agricultor se fue de primeras a sembrar. Está pasando ahorita que están rastreando muchas zonas porque la convergencia bajó. Ella es inestable, ella sube, baja, hasta que se establece en cada uno de los estados. Desde su creación se han venido evaluando y procesando los parámetros agrometeorológicos registrados en la estación y se han publicado en resúmenes anuales y mensuales en donde se pueden encontrar datos de precipitación, evaporación, temperaturas máximas y mínimas, radiación solar, nubosidad, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Adicionalmente, se cuenta con el servicio de imágenes de satélites o de pronósticos meteorológicos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables para épocas de lluvias en los estados Portuguesa, Guárico y Yaracuy, así como también las alertas meteorológicas. Un grupo de investigadores de la UCLA adelantan investigaciones relacionadas con la ecofisiología de los cultivos hortícola, considerando que la vegetación de una zona es la característica más representativa de la interrelación de los elementos del clima, ya que representan la respuesta natural al balance hídrico y energético como un todo. El profesor Reinaldo Pire, del posgrado de Horticultura, nos comenta acerca de esta línea de investigación, donde nos detalla las características y funciones de los instrumentos ecofisiológicos. En mi caso particular, tengo un equipo de trabajo en el cual adelantamos líneas de investigación que tienen que ver con consumo de agua y relaciones hídricas de las plantas, nutrición mineral, uso de sustratos agrícolas para usos en viveros, para uso como maceteros, entre otras cosas. Para este tipo de medición utilizamos algunos equipos, que son los que pueden ver acá, que nos permiten hacer esas mediciones con precisión. Por ejemplo, esta que está acá, que llamamos la sonda de neutrones, nos permite determinar con mucha precisión la humedad del suelo, en este caso hasta 3 metros de profundidad. De esa manera nosotros podemos saber el agua que se está perdiendo por evaporación en el suelo, la que se está perdiendo por percolación profunda o por drenaje profundo en el suelo, y fundamentalmente lo que más nos interesa, la que la planta está absorbiendo. Viendo a la planta en la parte fisiológica, que es lo que complementa esta información, tenemos equipos como este que está acá a mi izquierda, que permite medir
la tasa de fotosíntesis de las plantas. Es decir, qué cantidad de azúcar o de carbohidratos está produciendo la planta en un momento dado. Otro equipo complementario a este es este que está acá frente a mí. Es lo que llamamos una cámara de Scolander o una bomba de Scolander. Ese nos permite medir en la planta, al colocar una hoja allí y hacerle determinado procedimiento, nos permite determinar qué tan bien hidratada está la planta. En los estudios climatológicos, algunas instituciones como el Ministerio del Ambiente y nuestra alma mater, la UCLA, utilizan medios de observación satelitales, precisando la relación entre lo que se observa en las imágenes y los procesos dinámicos y termodinámicos que tienen lugar en la atmósfera terrestre, estableciendo predicciones a muy corto plazo que sean de utilidad en la planificación agrícola, haciendo uso de una herramienta de última generación conocida como tecnología satelital. En la actualidad se hace uso a los sistemas satelitales. Esto no es más que la utilización del pronóstico meteorológico, muchas veces a corto plazo, con la intención de hacer seguimientos a sistemas nubosos organizados a diferentes niveles. Se hace uso, por supuesto, de la información que suministran los diferentes satélites que giran alrededor del planeta, que pueden ser de tipo geoestacionario, es decir, que están fijos sobre un punto del planeta, o pueden ser de órbita polar. Cada uno de estos satélites tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, a ser utilizadas en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de producción agrícola, desde el punto de vista de manejos para prevención de desastres hídricos o desde el punto de vista, por supuesto, meteorológico. Por ejemplo, nosotros hacemos uso de un satélite que es suministrado por la Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica a través del proyecto HOSPAR, en el que día a día se envían diferentes imágenes satelitales de nuestro país, donde se hacen evidentes las situaciones, sobre todo la ubicación de la zona de convergencia intertropical, que es quien regula el periodo de precipitación sobre nuestro país. Desde el punto de vista agrícola, sería importante conocerlo cuando se haga una planificación que amerite este tipo de sistemas o de información a corto plazo. También contamos, por supuesto, con satélites que son distribuidos en diferentes partes, en este caso de la web. Por ejemplo, satélites donde se observa fácilmente o se observa claramente situaciones, por ejemplo, evidenciadas a nivel del Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque en nuestro país es bastante influenciado o es principalmente influenciado por las situaciones que ocurren en el Atlántico. En estos momentos, por ejemplo, las previsiones o pronósticos que se han hecho, en este caso no corto plazo, sino más bien a largo plazo, se ha establecido que potencialmente o posiblemente existe un sobrecalentamiento no típico de las aguas del Atlántico Norte, lo cual redunda en que potencialmente el número de tormentas tropicales pareciera ser mayor para el año 2006. Además de ellas, también contamos con modelos matemáticos que nos permiten, por ejemplo, estimar la cantidad de lluvia o de agua precipitable. En este caso, por ejemplo, tenemos unos modelos suministrados a través de diferentes instituciones internacionales, donde se estima para diferentes fechas. Por ejemplo, esta está para el 25 de mayo del presente año. Se estima cantidad de agua precipitable en función en milímetros diarios para diferentes partes del mundo, evidenciándose, por supuesto, esta franja, que es la zona de convergencia intertropical. Como le dije anteriormente, es quien regula el periodo de lluvia sobre Venezuela. Por supuesto, los modelos matemáticos deben ser validados, deben ser contrarrestados con situaciones particulares en el país, y por eso es que se hace uso, en este caso, de modelos matemáticos para posterior a esto correlacionarlo con la información estadística básica que tenemos nosotros, como por ejemplo con la información que suministramos en la estación climatológica de la Universidad Lisandro Alvarado. Contamos, repito, con modelos matemáticos, con la información base generada día a día en las estaciones climatológicas, tanto de las universidades, tanto de los institutos de investigación, como los institutos de la Fuerza Aérea Venezolana, que tienen una red de estaciones meteorológicas que por supuesto es muy válida y que día a día está haciendo que la información meteorológica venezolana sea cada vez más usada, puesto que los requerimientos cada vez son mayores y las exigencias a nivel de diferentes ámbitos públicos son mayores. La tecnología satelital es muy útil para procesar los cambios climatológicos, permitiendo establecer planes en la producción agrícola no solo en el ámbito nacional, sino en toda el área de influencia del trópico.
Todas estas investigaciones, a lo largo de los años, han demostrado que el clima ha cambiado considerablemente, lo que ha motivado al hombre a estar atento de la realidad ambiental que está viviendo el planeta Tierra. Por eso, se hace de gran importancia estos estudios que permitan apoyar al agricultor a tomar las previsiones necesarias al momento de la siembra de su cultivo, garantizando una cosecha óptima y de calidad para la alimentación de todos.